Hola, le queremos dar la bienvenida a nuestro servicio del domingo en línea, donde podemos adorar juntos al Señor. Tu amor me libertó, me dio un propósito. Tu luz brilló, me salvó y alumbró la oscuridad. Llevaste la cruz por mí, tengo victoria en ti. Fue tu poder quien la muerte venció y ahora en ti nuevo soy. Yeah, tengo un fuego que arde en mi interior. Eres el deseo de mi corazón, porque tu amor en mi ser arde sin parar y alumbra la oscuridad. Tengo un fuego, tengo un fuego. Al mundo le diré de este amor que encontré. Nadie podrá detener la pasión que arde solo por ti. Yeah, tengo un fuego que arde en mi interior. Eres el deseo de mi corazón, porque tu amor en mi ser arde sin parar y alumbra la oscuridad. Tengo un fuego, tengo un fuego. Arde mi ser solo por ti. Arde mi ser por ti. Arde mi corazón, arde todo mi ser por ti. Arde mi corazón, arde todo mi ser por ti. Tengo un fuego que arde en mi interior. Eres el deseo de mi corazón. Tengo un fuego que arde en mi interior. Eres el deseo de mi corazón, porque tu amor en mi ser arde sin parar y alumbra la oscuridad. Tengo un fuego, tengo un fuego. Qué hermoso, ¿cierto?, es poder adorar al Señor con esta bella alabanza. Y también quiero invitarte a que podamos orar al Señor, preparar nuestro corazón para la palabra, para lo que Él tiene para nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, por un domingo más, apartar este tiempo hermoso para poder adorarte, para poder aprender más de tu palabra y para poder escucharte. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente a estar abierto a tu mensaje, a tu verdad para nosotros. En tu nombre, Jesús, amén. Amén. Quiero dejarte ahora invitado a que te quedes con nosotros acá en el servicio en línea y puedas escuchar la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor y que sin duda va a bendecir tu vida. Un gusto, una bendición estar juntos, y quiero también en esta ocasión, junto con animarles a buscar del Señor, estamos orando por los que sufren, ¿no es cierto?, especialmente con todo este drama, con todo este dolor que significa la guerra. Ya en un ratito más quiero dejar un ratito a Nelson para que él en unas breves palabras nos cuente y él pueda tomar un tiempo juntos para orar por Ucrania y entender un poco más el conflicto desde dentro. Pero mantener esto en nuestros hogares es muy importante.
Vamos a continuar la palabra del Señor en San Mateo capítulo número 24 y en esta ocasión retomar desde el versículo 6 juntos en el nombre del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Increíble. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Noten ustedes los primeros versículos que hemos leído y que seguramente hemos escuchado muchas veces esto como un síntoma de descomposición previo a la venida del Señor. La complejidad de este pasaje radica en que Dios nos habla de un momento que va a ocurrir en el mundo, pero no está sometido a un cronograma que es una obra humana. Nosotros establecemos el tiempo en una medida lineal y lo hacemos de acuerdo a un calendario y a un cronos que se ajusta a un ordenamiento académico para poder entender un poco mejor la historia nuestra sobre la tierra. Pues bien, Dios no funciona así. Dios no funciona de acuerdo a ese tiempo, porque Él controla el tiempo. Y por lo tanto Dios no se autorregula por su propio tiempo, porque si Dios se autorregulara por su propio tiempo, Él ya no sería Dios. Lo cierto, tal como en alguna ocasión también Einstein habló del tiempo como más bien una cuestión de ondas, más bien que lineal, ¿no es cierto? Entonces, por primera vez, el mundo comenzó a pensar que tal vez el tiempo no era como nosotros lo habíamos pensado. Y entonces comenzó a abrirse hace poquito, nada más, unos par de años atrás, la ciencia para entender el tiempo de forma distinta, como lo habíamos visto hace ya casi más de 1950 años después de la venida del Señor. Hoy día sabemos entonces un poco más y sabemos que efectivamente lo que Einstein pensaba estaba en lo correcto y que el tiempo no era lineal. Y entonces esto está de la mano de cómo se entendía el universo y de cómo se comprendía el cosmos. Y por lo tanto esto nos acerca mucho más a lo que este pasaje quiere ayudarnos a entender respecto de este momento. Poder mirar este pasaje tratando de seccionarlo y meter cada cosa en esa historia que conocemos y que alguien por ahí armó es un error. ¿Y por qué es un error? Porque Dios no lo está mirando así. Si Dios lo hubiera mirado así, nos habría llegado a la profecía así, porque esta profecía la está entregando el propio Jesús. Ojo con eso. De tal forma que esta no es una profecía entregada por un hombre, esta es una profecía de la cual nos habló Jesús respecto de cómo sería en los tiempos del fin. Y por eso tenemos que prestar atención acá a los grandes temas que están acá mostrados. Y miren ustedes los primeros versículos cómo esboza todo un ambiente hostil, todo un ambiente, ¿no es cierto?, que disiente de la fe y que se aleja de la concepción cristiana clásica con la cual todos nosotros nos criamos. Y comenzamos a ver, no solamente a nivel local, sino que a nivel mundial, una hostilidad muy sensible hacia cómo el mundo cristiano mira su cosmovisión y pretende bendecir a su sociedad. Y quiero dar un botón de muestra para poder entenderlo, para poder comprender hacia dónde voy con esto.
Si nosotros viajamos en el tiempo 30, 40 años atrás, era inconcebible que cuestiones éticas, morales, clásicas, que habíamos entendido en relación al concepto clásico de familia, al relacionar el concepto clásico de sexualidad, pudiese ser tan trastocado y tan tergiversado a tal punto que hoy día, lo que hace 50 años atrás entendíamos como brutalmente ajeno a la palabra, brutalmente distante del corazón de Dios, hoy ha llegado a ser un ícono de fiesta, de alegría y de regocijo, en donde el mundo sin Dios celebra los principios y la forma de vida totalmente alejada de Dios como un logro, como algo alcanzado, como algo que socialmente es bueno. Y entonces, como contrapunto a aquello, ¿no es cierto?, nuestra versión y nuestra interpretación de cómo Dios entiende esto, hoy día tiene, ¿no es cierto?, una serie de frases, de epítetos que generalmente escuchamos por redes, por televisión, en alusión a que justamente el cristianismo presentaría una mirada absolutamente hostil a cómo el mundo entiende y cree que hay que evolucionar respecto de los derechos personales puestos, ¿no es cierto?, allí para que puedan afectar a toda la sociedad. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, que cada vez que nosotros somos confinados o somos de alguna forma llevados a dar nuestra explicación de qué es lo que está pasando, todo el mundo está esperando saber, porque no sabe la Biblia, todo el mundo está esperando a que les digamos y les contamos para saber más o menos qué es lo que está pasando. Es curioso, nos arrinconan, nos ofenden, nos tratan de forma muy ruda, pero por otro lado siempre tratan de preguntarnos por las cosas que están ocurriendo y de qué forma la Biblia habla de aquello, para poder enterarse de qué forma la Biblia también lo presenta. Esta es la ambivalencia del mundo. Esta es exactamente la ambivalencia de la cual habla la palabra del Señor. Por un lado, ¿no es cierto?, este ambiente de jolgorio, de libertad y de respeto, pero por otro lado también estos epítetos duros a los que nos vamos a enfrentar como iglesia en la medida que el tiempo avanza. La hostilidad hacia el pueblo del Señor, la hostilidad hacia la iglesia va a ser mundial, no local. Hoy día todavía es local, en algunos lugares más que otros. Ya hay lugares donde no te puedes colocar en la plaza a predicar o a hablar de la palabra porque te vas a la cárcel. Y te vas a la cárcel porque estás invadiendo lo que el otro piensa, dice o cree. Eso 30, 40 años atrás era simplemente impensado. Hoy día no, te vas a la cárcel. De tal forma que esto va a ir en aumento, increciendo. Y por eso la hostilidad hacia la iglesia, la hostilidad hacia los principios de la palabra del Señor, solo irá aumentando. De acuerdo a las Escrituras, llegará a un punto cúlmine, máxime, cuando el propio Satanás, encarnado, ¿no es cierto?, tomando forma, ¿no es cierto?, de un gran hombre, de un gran político, de un gran estadista, de un gran economista mundial, tome posesión de las riendas del mundo, seguramente apoyado por otras coaliciones que respaldarán su accionar, porque será el hombre que traerá respuestas mundiales. Sabemos eso. Pero para llegar a eso, la iglesia es una piedra en el zapato. Y por eso este pasaje nos advierte de algo que va a ocurrir también. Que no solamente tenemos una oposición que será real en el mundo, sino que Jesús dice que se entregarán hermanos con hermanos. Y esta es una señal de descomposición de la iglesia que está a todo nivel. Fíjese que hace 80, 70, 60 años atrás, cuando les preguntamos a los viejos, a los abuelos, cómo se hacía la obra, en el mundo entero la obra de Dios funcionó como la minga chilota. Todos iban al lugar. La ayuda llegaba de todos lados. Había que levantar el templo, un día llegaba un grupo, al otro día otro, y se levantaba la obra del Señor. Los viejos tenían claro el reino. Los viejos tenían claro que había que apoyar la obra del Señor. No estaban tan preocupados de quién era el pastor allí. No estaban tan preocupados del letrero. Fíjese que yo conversé acá con gente de edad que ya no está entre nosotros y que trabajó por 60, 40 años la obra del Señor. Y lo que estoy hablando son las historias que escuché de ellos en todo el sur.
Y quiero destacar la historia de uno de ellos. Me decía, mire, ¿sabe, pastor? Levantamos una iglesia en tal isla, en la isla de Chiloé. Y sabe usted, llegó un domingo, venía una persona y nos traía la madera. Después a mitad de semana venía otra y nos traía los clavos. Después venía otra y nos traía tal cosa. Y así me dijo. Gente que nunca había entrado a una iglesia. Gente que nos decía, mi papá fue cristiano, mi abuelo fue pastor. Y nos traía todas las cosas. Y sabe, pastor, hoy día, cuando alguien quiere hacer algo, lo primero que pregunta es, ¿y esto de qué iglesia es? Y entonces la mentalidad de la iglesia en el mundo está empapada por este gran problema ya. Esto es presente. Esto que habló Jesús, esta rivalidad, esta forma de entender el reino como una rivalidad, como una manera de entender de quién lo hace. Si lo hace este no lo apoyamos, si lo hace este otro tampoco lo apoyamos. Fíjese que en una ocasión intentamos hacer unas par de cosas. Si yo recuerdo, nos unimos unos líderes. Hagamos tal cosa. Perfecto, dijeron, las vamos a hacer. Y nos unimos, hay 15 o 20 personas que lideramos la obra. Y entonces en ese minuto dijimos, bueno, ¿por qué no nos compramos un lugar, ¿no es cierto?, en tal lugar donde no hay iglesia nuestra? Tratemos de hacer algo allí. Perfecto, sí, es bueno, hagámoslo. Amén. Oye, le dije, busquemos una forma, y alguien dijo, bueno, destinemos todos los meses un recurso hasta comprarnos el terreno. Perfecto, estábamos contentos. Yo hablé con la iglesia y dijimos, amén, nos plegamos a eso. ¿Por qué no? Es el reino del Señor. El primer mes llegamos 3 o 4. El segundo mes llegamos 2. Al tercer mes estábamos solos. Al cuarto mes ya no había nadie. Porque tenemos ese problema en la iglesia. Porque hoy día es primero el nombre, es la persona. Hemos personalizado el reino. Hoy día es más importante el nombre, es más importante, ¿no es cierto?, la pancarta, el título, que el reino de Dios. Y este es un síntoma de la descomposición. Nosotros estamos puestos en la tierra no para llevar las enseñanzas ni las metodologías de un profesor, de un lineamiento teológico. Dios no nos encomendó eso. Dios a mí no me perdonó mis pecados para yo ahora hacerle campaña al calvinismo, al arminianismo. Dios no me llamó para eso. Dios perdonó mis pecados, perdonó los tuyos, perdonó los míos y nos puso en la tierra para hablar de su reino, para explicarle a las personas que el reino de Dios ha llegado, que ha llegado con el reino a la gracia, el perdón, la restauración, que las personas pueden partir de nuevo, que las personas pueden sanar, que las personas pueden ser libres, que Dios puede obrar milagros todavía, que la gracia de Dios ha llegado a nosotros. Ese es el gran mensaje. Y lo que está diciendo el Señor y lo refuerza Apocalipsis es exactamente lo contrario, que la iglesia va a perder ese rumbo y la iglesia ya perdió ese rumbo. A tal punto que de pronto a mí igual me preocupa cuando entre nosotros escucho comentarios que me asustan, que lo haga otro, yo ya lo hice. Fíjense ustedes que el pasaje que acabamos de leer dice que con el correr del tiempo y en virtud de lo que le va a ocurrir a la iglesia, dice que a raíz de toda la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir? Ya hemos entendido que Jesús lo que quiso decir es que se iba a perder el foco en el reino y se iba a colocar lamentablemente el foco en el lugar equivocado. El foco no puede estar puesto en quién lo va a hacer. El foco tiene que estar puesto en que hay que hacer el reino de Dios. El reino de Dios es lo relevante. Dios nos puso para hacer el reino, para llevar el reino, para actuar de acuerdo al reino y para tomar decisiones de acuerdo al reino. Tenemos que romper la barrera de los personalismos. Tenemos que entender que Dios no funciona con los personalismos. Dios funciona con los dones. Y los dones funcionan en el reino. Son para el reino, son para la iglesia, para que la iglesia haga la pega del reino. Eso es el Evangelio. No hay que perder esa esencia. Y por eso dice la palabra del Señor que un segundo síntoma de descomposición es que al perder la esencia, perdemos también el sentido del mensaje. Y esto es lamentable. Porque yo puedo recibir y gozarme. Y puedo permanecer 30, 20 años recibiendo y 20, 30 años gozándome. Pero eso no es el reino. Jamás ha sido eso el reino.
Y por eso dice la palabra que puede llegar el momento que peligrosamente a algunos de nosotros parezca que ya no es necesario que sirva al Señor. Si yo ya me cansé, yo ya lo hice, yo ya hice mi parte. Porque tiene una mirada temporal, porque está mirando un objetivo temporal, está mirando solo su metro cuadrado. Entonces, ¿acabó su trabajo ahí? Claro, acabó su trabajo ahí. Da igual si el de al lado se está muriendo o no, pero él acabó su trabajo ahí. Da igual si el de frente se está ahogando delante de sus ojos y requiere ayuda, pero él dice, no, yo ya acabé lo mío. Jesús dijo esas palabras. Jesús dijo, Padre, yo ya he acabado esa obra. Pero Jesús, después que oró, por eso fue al madero y murió crucificado. Le llegaba la hora del sacrificio. Y yo recuerdo a uno por ahí, le dije, oye, parece que llegó la hora que te van a martirizar. Me dijo, ¿por qué, pastor? ¿Te van a martirizar? No. ¿Por qué me dices entonces que ya acabaste? ¿Quién te dijo que habías acabado? Mi Padre dice que acabamos nuestra labor cuando Él nos llama a su presencia. ¿Te vas a morir? ¿Dios te dijo que te morías mañana? No acaba nuestro trabajo. Yo puedo jubilarme de una función, pero no me puedo jubilar de la obligación del reino, de lo que significa el reino. De eso no te puedes jubilar. Yo puedo pasar de una menor a una mayor, o de una mayor a una menor. Puedo hacer eso, en virtud del reino y en virtud de las necesidades. Por eso Pablo hablaba de cuáles eran los mejores dones. Y que había que pedir los mejores dones. Los mejores no eran los más portentosos, los mejores eran los ausentes, los que la iglesia no tenía. Y que había que hacer esa tarea. Y a veces los mejores dones son los que no se ven. Cuando hay que servir, cuando hay que limpiar, cuando hay que trabajar, cuando hay que ordenar, nadie lo ve. Pero hay que hacerlo. Y por eso dice, el amor de muchos se enfriará, porque esta mirada sesgada y esta mirada humanista y esta mirada académica nos ha roto el alma, nos ha carcomido el alma. Entonces terminamos teniendo un cristianismo cultural, terminamos teniendo un cristianismo de las ideas, ideológico, de los conceptos. Y cuando necesitamos aterrizar ese cristianismo no hay ninguno, porque el amor se enfrió. Miren ustedes cómo termina esto, dice. Me impresiona la cantidad de veces que habla, ¿no es cierto?, del engaño, ¿no? De cómo la iglesia y de cómo la humanidad va a ser engañada, ¿no? Que es una cosa que puede parecernos muy atroz, pero que va a ocurrir. Por favor, miren el 11 y el 12 conmigo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, esto va a ser trendy topic, esto va a ser tendencia. Esto va a ser una corriente, esto es una filosofía, esto va a ser una manera de vida, esto va a ser un estilo cancerígeno, destructivo. Te tienes que poner en movimiento. Estos son tiempos peligrosos. Cuando uno está en momentos peligrosos, mire, a mí me ha tocado estar ahí, he estado en 2 ocasiones con la muerte codeándome, una más que otra. Y cuando pasa eso es inevitable que tu conciencia te traiga todo lo que has hecho. Cuando tú enfrentas esos momentos, ¿verdad? Los que han enfrentado esos momentos sabemos que hay un momento en que la conciencia se despierta, te hace consciente y el Espíritu Santo te trae la película de tu vida. Y te hace ver todo lo que has hecho, pero también te hace ver todo lo pendiente. Eso ocurre. Y entonces cuando enfrentamos estos momentos duros, difíciles, que son inciertos, que no sabemos, que sabemos meridianamente, porque a veces estamos viendo a través de lo que alguien dijo por ahí, predicó no sé cuántos años atrás, y significa tal cosa, porque la iglesia tiene mala memoria, porque olvidamos rápidamente y nos cuesta decirle al mentiroso que es mentiroso, al engañador que es engañador. Fíjese, vino uno para acá y lo traía unos par de colegas y con bombo y platillos y autos top por allá, por acá, y nos vino a decir que venía un tal terremoto y era tal grande y bla, 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 y asustó a la gente. Qué ganas de traerlo para acá y decirle por qué has mentido, por qué has denigrado el mensaje del reino, mentiroso. La pregunta es, ¿por qué la iglesia va detrás de eso? Y la respuesta es una sola, la respuesta Jesús lo está diciendo. Tenemos un cáncer, tenemos una estructura, tenemos una manera, una filosofía, una cosmovisión que está contaminada.
y que está contaminada con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que comentamos, con los malos ejemplos que vemos. De una buena vez tenemos que entender, si tenemos 2 o 3 que han fallado, no significa que el Señor nos haya fallado. En el Evangelio del Reino no se trata de cuántos líderes te fallan. En el Evangelio del Reino se trata que Jesús jamás nos va a fallar. Gloria al Señor. Y tenemos que empezar a abandonar la niñez espiritual y caminar hacia la adultez espiritual. Sentimos el que abandona la fe. ¿Cómo no lo vamos a sentir? Lo sentimos por Él. Pero no nos vamos a paralizar, no nos vamos a preguntar, no nos vamos a cuestionar, porque el problema no es el reino, el problema no es la palabra, el problema no es la iglesia. Jesús dijo que el problema era el corazón. Así que nuestro trabajo no es colaborar para que el ambiente siga siendo cancerígeno. Y aquí es donde de verdad que se me salen los choros del canasto. Vamos a tener momentos adversos, los vamos a tener. Pero no hagamos de la adversidad un tema. El tema es simplemente que eso es parte del reino. ¿Vamos a tener tiempo incierto? Vamos a tener tiempo incierto. Pero no hagamos de la incertidumbre un tema, porque es parte del reino. ¿Vamos a tener decepciones? Vamos a tener decepciones. Pero no hagamos de la decepción un tema, porque en el reino no hay decepciones. Él es nuestro modelo. Fíjese usted que cuando usted examina la Biblia, Pedro nos decepcionaría como actuó. Cobarde. Pablo nos decepcionaría en su momento. Tremenda pelea que se mandó por ahí. Y uno podría decir, nos decepcionaron. Pero es que el Evangelio no es de Pedro, el Evangelio no es de Pablo, el Evangelio no es mío, el Evangelio no es de la Asamblea de Dios. El Evangelio es de Jesús, el Evangelio es del Padre, es el plan del Padre, es la revelación del Padre, para que la generación entera, el mundo entero se pueda salvar de lo que viene. Lo que viene es terrible, el Evangelio es la respuesta a lo que viene. Eso es el reino. Querida iglesia, es imposible evitar o es imposible tratar de orar torpemente como algunos lo han entendido, que tienen por ahí una facultad que alguien se las dio. Yo quisiera escucharlos de dónde la sacaron, de poder, ¿no es cierto?, anular ciertos procesos de Dios. Mienten, engañan. ¿Quién podría anular los procesos de Dios si son de Dios? ¿Cómo se te ocurre que puedes anular una prueba? Si la prueba te la va a mandar Dios y va a probar tu fe. Va a probar si tú lo amas por sobre todas las cosas. Va a probar si verdad lo que hablabas, lo que predicabas, lo que enseñabas era real. Te va a probar. Y la prueba es fuego, y la prueba implica renuncia, y la prueba es pérdida. Pero la prueba no es eterna, termina. Y después que termina viene la madurez, la gracia, la comprensión del reino, la autoridad para hablar de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Eso es el Evangelio del Reino. Es completo, es integral, afecta a todas las áreas de la vida. Querida iglesia, tenemos que estar atentos, tenemos que despertar, tenemos que comprender que estos tiempos son un gran campanazo del Señor. ¿Qué estás haciendo con tu fe? ¿Qué has hecho? ¿En qué estás entretenido? ¿En qué estás gastando tu tiempo? Lo que te queda. ¿Cuántas cosas están pendientes del reino de Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas te habló, puso en tu corazón que simplemente no las consideraste? ¿Cuántos comentarios perniciosos del enemigo en labios bonitos, en historias bonitas te llegaron e hicieron que tu pasión por él se carcomiera, tu pasión por el reino comenzara a morir? Tenemos que abrir los ojos. Nuestro norte es la revelación de la palabra, no es una red social, no es la denuncia de, el comentario de, el chisme de. Nuestro norte es el reino, es la palabra. Dios nos llamará a cada uno de nosotros a su presencia y vamos a tener que responder de su palabra, no de lo que otro hizo, no de lo que otro dijo. Su reino se tiene que establecer en el corazón y tiene que dar frutos personales más allá de lo que los demás digan o hagan. Por eso es tan importante ponerle atención a esta palabra que estamos trabajando hoy. Jesús nos dijo que venía turbulencia. Jesús dijo que iba a afectar a la iglesia, se iba a dividir, se iban a amenazar, se iban a acusar. Iba a pasar esto.
no iba a haber unidad. De hecho, no hay unidad. Nos ha costado mucho esa unidad. Solo tenemos unidad cuando hay algo crítico, cuando hay una crisis. Pero eso no es unidad, eso es subsistencia, eso es sobrevivencia. Pero eso no es unidad. No tenemos unidad de meta, no tenemos unidad de objetivo, no tenemos unidad hacia dónde vamos, no tenemos unidad de visión. No tenemos eso. Porque estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo exactamente lo que Jesús dijo que iba a ocurrir. El amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo eso. Pero si yo ya lo hice, ya hice mi porción, ya hice mi pega, ahora que haga otro. ¿Quién te jubiló? ¿De dónde sacaste eso? Qué increíble este pasaje de la palabra del Señor. Quisiera recordar la vida, la trayectoria de una de las mujeres que a nosotros nos impactó. Crió ella solita a sus hijos, toda su familia se convirtió. Fue una mujer incansable, amó a los niños, trabajó toda su vida con los niños, llevó a muchos niños al Señor. Yo conocí gente que aquí en la ciudad, con los años, después estaba en la obra del Señor. Fue una mujer que tuvo un reconocimiento en todos lados. Nosotros, gracias a Dios, la reconocimos en vida. Y caramba, cuando nosotros vemos testimonios de esta envergadura, preciosos, tremendos, nos tiene que ayudar a entender que es posible seguir buenos ejemplos. Hay buenos ejemplos. Fíjese que hay buenos ejemplos, pero también hay malos ejemplos. Pero esta es una mujer que es un buen ejemplo y muchas veces la sacaré a colación porque marcó nuestras vidas pastorales. Ella sirvió al Señor hasta el último día y Eugenia nos llama un día, su hija, para decirnos que ese día, que era grupo pequeño, su madre había partido con el Señor. Partió con el Señor sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Toda su vida al servicio del reino. Y también les puedo contar otro caso de otra mujer, necia. Llegaba todos los días a la casa después del culto. Su hijo llegó un día que nunca más entró a la iglesia. Y un día preocupada, yo pastoreaba a esta mujer, me dijo: pastor, yo estoy muy preocupada por mi hijo porque está rebelde. Y me empezó a contar una historia. Mientras me contaba la historia, el Espíritu Santo me dijo que había necedad. Y yo le dije: ¿sabe? El Espíritu Santo me acaba de decir esto. Y me dijo que cada vez que usted llega a su casa, comienza a decir todo lo malo que se hizo en la iglesia. ¿Es así? Ella abrió los ojos y me reconoció ese día delante del Señor que efectivamente cada vez después del culto llegaba a su casa a hablar mal, lo que se dijo mal, lo que se hizo mal, y se llevaba todo lo malo del pastor y de la iglesia a su casa. Y este hijo fue creciendo, escuchando que eso era la iglesia, el lugar de todo lo malo. Con justa razón no va a querer entrar nunca a un templo, porque esa mujer destruyó la fe de ese niño. Por lo tanto, cuando Jesús dice que la maldad de muchos enfriará el amor de otros, Jesús está diciendo que eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Que Dios nos ayude para inspirar a otros, para animar a otros, a amarlo, a servirlo desinteresadamente, a disfrutar su vida cristiana. Pero sobre todas las cosas, que Jesús nos libre del engaño y nos ayude a mantener una fe sobre la palabra, para que tenga mucho fruto, tal como Él quiere, que cada uno de nosotros le lleve mucho fruto. Y por eso que hay gente que nunca tiene fruto. Nadie puede tener fruto si su corazón no es limpio, no es sano, no es santo. Y por eso esta palabra nos tiene que ayudar a reflexionar, a que nuestros corazones estén limpios, sanos delante del Señor, en unidad, en propósito de unidad, entendiendo hacia dónde vamos, para que el Señor se lleve todo honor y toda gloria. Quiero invitarlos a orar al Señor, a servirlo tal como Orfelina nos enseñó que había que servir al Señor hasta el último día de nuestras vidas, con amor, llevando fruto, porque de eso se trata el reino. No llevamos el eslogan de una iglesia, llevamos el eslogan del Señor. Él murió por nosotros, Él murió por ti, Él también me sanó, Él te quiere sanar, Él me restauró, Él te quiere restaurar. Ese es nuestro gran trabajo en la tierra.
Padre de toda gracia, te adoramos por tu hermosa palabra. Gracias por abrir nuestros ojos y mostrarnos el peligro, pero también advertirnos de lo que va a ocurrir. Eso que va a ocurrir lo vemos, somos testigos de eso. Y vemos también, Señor, justamente cómo nuestra sociedad ha convertido, Señor, tu palabra, tu voz en algo inamistoso. De otro modo, Señor, no sería posible entender tu palabra, pero esa es una realidad no solo en nuestro país, sino mundial. Señor, queremos ahora orar a raíz de esta palabra maravillosa para pedirte a ti que tú nos ayudes a través de la gracia, de la palabra, del Espíritu, para que siempre nuestro servicio, nuestro amor sea incondicional a ti. Por sobre todas las cosas, nuestra unidad sea férrea a la palabra, a ti, a los que estamos en el mismo sentir y en el mismo propósito de llevarte honor, gloria y alabanza. Tu palabra dice que cuando todo termine, el Espíritu Santo, Señor, traerá todas las cosas, Señor, a los pies de tu Hijo. Ese ha sido tu plan desde la eternidad. Todos los reinos, toda la tierra y toda la creación se humillen delante de tu Hijo y le den honor, gloria y alabanza. Y nosotros, Señor, hemos alcanzado por misericordia el perdón. Y Señor, gracias porque hoy te llevamos honor, gloria y alabanza. Y permite que nuestro servicio a ti y la forma en cómo también vivimos la palabra sea también para llevarte mucho fruto y para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Bueno, después de escuchar esta palabra, ¿sentiste en tu corazón el llamado de Dios? Te invitamos a hacer esta oración con nosotros. Querido Dios, te doy gracias por haberte fijado en mí, por haber puesto tus ojos en mí desde antes de la fundación del mundo. Quiero entregarte mi vida a ti, a tu servicio, a lo que tú tienes preparado para mí. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por haberte negado tantas veces y ahora recibirte en mi corazón para que tú guíes mis pasos, para que tú seas el centro de mi vida y tú seas el amo y Señor de la mía, porque sé con esta palabra y luego de conocer un poco de ti, es que lejos es lo mejor entregar mi vida delante de tus pies. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí, porque hoy me doy cuenta de cuán grande es tu amor hacia mí y hacia los que te buscamos día y noche, e incluso a los que muchas veces somos infieles. Gracias una vez más por darme una oportunidad de vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. Tu gracia firme
como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel.